y más maduras para la toma de decisiones, es decir, estamos educando pequeños adultos. Por otro lado, en su texto María Ragús, Maternidad y maternalidad del trabajo, efectos del rol dual sobre los hijos y la pareja, menciona en un estudio que hizo Powell y Stillman, en que los adultos que tenían madres trabajadoras durante su infancia tenían más apertura, no importa ni en qué ni cuánto tiempo trabajaron, y en especial los hombres evidenciaron actitudes mucho más liberales hacia el trabajo de las mujeres. Sobre los efectos que tenían en los hijos de madres trabajadoras, la autora cita el estudio de Hensel y Borges, en el cual encontraron que los niños de entre 7 y 8 años con madres trabajadoras tenían una tendencia a presentar menores estereotipos sexuales de las ocupaciones en comparación a los niños que no trabajaban sus mamás. También había una mayor apertura al trabajo doméstico y a una menor aceptación a las divisiones de roles en el hogar. El etnólogo Lanfer analizó datos norteamericanos de 1915 a 1977, concluyendo que aunque el trabajo asalariado relativamente reciente de las mujeres había tenido impacto sobre las familias, se seguía manteniendo una ideología que valoraba la autoridad del esposo, el respeto a los padres y enfatizaba las diferencias sexuales. Si bien la sociedad norteamericana ha sufrido cambios a partir de entonces, los estudios más recientes continúan evidenciando un tradicionalismo, especialmente en los hombres con mayor edad. Apoyando esta mención, Kaelin y Hawkins en Canadá dijeron que más que subestimar a las mujeres en términos de habilidad, se tiende al sexismo al considerar tal o cual rol o ocupación como inconsistentes con el rol sexual. Y la discriminación sexual puede ser a veces mayor en las mismas mujeres hacia su propio sexo. Lo antes mencionado es esto de que hay mayor discriminación de las mujeres. Esto también lo encontré en la encuesta. En su mayoría las mujeres tenían jefas mujeres y tenían ciertas complicaciones, por ejemplo, para permisos, y no había como esta parte de sororidad en el ámbito laboral de las mujeres jefas, ¿no? Entonces eso fue muy evidente. Y bueno, creo que es algo muy comentado, que bueno, entran como en esta dinámica masculina las mujeres y no hay una pues, correlación con las mujeres que están como pares o hacia abajo, ¿no? Entonces no hay una comprensión de la situación de las mujeres, incluso por las propias mujeres dentro del ámbito laboral. Lo antes mencionado ha dado como resultado un cambio intergeneracional importante en la que la paternidad también ganó muchos más adeptos que la domesticidad. Es decir, los hombres incrementaron con ello su participación en el cuidado de los niños mucho más que en la atención de la casa, que sigue siendo definida por las mujeres o para las mujeres. Las mujeres no disminuyeron su elevada participación en la domesticidad y la maternidad, además participaron mucho más en actividades del hogar tradicionalmente masculinas. Es decir, esa gran diferencia con los varones es que las mujeres no abandonaron su jornada de ama de casa, por lo tanto se convirtieron en agentes de doble jornada. Así como el esfuerzo de las mujeres por compaginar, por ejemplo, la maternidad y el trabajo con recursos cercanos que se tornaron su apoyo. Por otro lado, cada vez más las nuevas generaciones, como ya lo había mencionado, deciden atrasar lo más posible la maternidad o lo rechazan por completo para poder continuar con sus carreras profesionales. La posibilidad de las mujeres de obtener y controlar sus propios recursos y su independencia, esté casada o no, es tomar sus propias decisiones en relación a sí misma, al casamiento, y es en relación a la estructura familiar o individual que le interesa mantener exponencialmente sus propias decisiones. Para las personas, aquí ya tenemos el otro tema que vamos a trabajar, que son las actualidades en el mundo empresarial, mujeres líderes y empresarias. Es, como ven, es una probadita de todo para que podamos terminar a tiempo y se puedan ir temprano a sus casas. Para las personas jóvenes de los países de Asia, América Latina y el Caribe y África subsahariana, incluidos en el estudio por la OIT, el proceso de transición de la escuela al trabajo tiende a ser mucho más arduo. En particular en América Latina y el Caribe, la mitad de las mujeres y los hombres jóvenes habían tenido al menos una experiencia en el mercado laboral antes de acceder a un primer empleo estable o satisfactorio. La transición de las personas jóvenes al mercado laboral no solo se refiere al periodo que transcurre entre el fin de su educación, ya sea tras la graduación o antes, sin haber terminado los estudios, y el momento en que acceden por primera vez a cualquier trabajo. También alude a elementos cualitativos como el grado de estabilidad en el empleo, que pueden a su vez facilitar otros procesos de transición, por ejemplo, la formación de una familia.
Para las mujeres jóvenes en particular, el acceso al mercado de trabajo puede verse influido por múltiples aspectos que escapan al ámbito de elección o acción personal. El fuerte crecimiento de la participación laboral femenina dentro de estos cambios del último siglo en América Latina hace que un porcentaje de mujeres adultas que trabajan o buscan trabajo activamente se haya incrementado en este periodo de 20 a 65%. Y México no es la excepción. Su participación laboral se duplicó, alcanzando una tasa de casi 60%. Indudablemente se trata de un gran logro que debemos celebrar. Hoy sabemos, sobre la base de numerosos estudios, que la participación laboral femenina no solo beneficia a las mujeres, sino que también favorece la productividad de las empresas, el desarrollo económico y el progreso hacia sociedades más equitativas. Sin embargo, serias desigualdades de género persisten en los mercados de trabajo de nuestra región y en México. En América Latina, la brecha de participación entre hombres y mujeres es de casi 30 puntos porcentuales, mucho más de lo que se observa en países con mayor grado de desarrollo. Y en México, según el Economista de 7 de marzo del 2019, la brecha de género es aún mayor, el 35% aproximadamente. De acuerdo a la OCDE, en 2017, México registró la segunda tasa de participación laboral femenina más baja de los 36 miembros, tan solo superado por Turquía. La feminización del mercado de trabajo es una tendencia real desde la posguerra. La escasa generación de empleo ha facilitado el camino para conservar y generar nuevas formas de desigualdad y discriminación a las mujeres, por razones de género y por falta de oportunidades. Ellas tienen que aceptar trabajos atípicos, precarios y mal pagados, lo que agudiza y perpetúa el deterioro de las condiciones del mercado laboral. Según Lenin Mujeres, se definen los siguientes supuestos culturales o mitos que favorecen las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, que son las siguientes. El primero es que el principal compromiso, estos son mitos, el principal compromiso de las mujeres es con la familia. Esto implica que el trabajo de las mujeres está supeditado a su papel como esposas y madres, por ello suele ausentarse con frecuencia y no hacen carrera y desaprovechan oportunidades de desarrollo profesional y de capacitación laboral. Al respecto, dado que la participación laboral femenina se ha incrementado de manera sostenida en las edades que coinciden con su etapa reproductiva y además la tasa global de fecundidad en México ha descendido notablemente en los últimos 30 años. Es posible afirmar que el papel de la mujer en relación a su rol reproductivo se ha transformado y que aún cuando implica extender sus horas de trabajo diarias, asalariadas y no asalariadas, hay un interés real y necesidad en las actividades productivas que desarrollan en el mercado laboral. La curva de participación laboral femenina tiene una U con dos momentos en el que aumenta al máximo antes del nacimiento de la primera hija o hijo y cuando él o la menor entran a la escuela. B. Las mujeres reciben menos ingresos porque su nivel de instrucción es menor. Otro mito. La información estadística indica que en el mercado laboral las mujeres tienen en promedio un nivel de instrucción mayor que los de los hombres. Sin embargo, los salarios percibidos por ellas son más bajos, independientemente de su grado de instrucción, lo cual pone de manifiesto la discriminación salarial que deben enfrentar las mujeres. Según la Encuesta Nacional de Empleo 2000, este tipo de discriminación existe entre 10 y 11 grupos de ocupación. De ahí que para alcanzar la equidad salarial, la remuneración de las trabajadoras debe aumentarse entre 6.2 y 31.8%, que son las tasas de participación femenina por estado civil. C. El trabajo femenino es secundario y temporal porque está sujeto a vaivenes cíclicos de la economía y solo se recurre a él en crisis y para complementar el presupuesto familiar. Esto ya lo habíamos mencionado, no tiene nada que ver con las fluctuaciones ni con los ciclos económicos, sino con las convicciones de cada una de las mujeres. Los costos laborales son mayores al contratar las mujeres. Ese es uno de los argumentos más recurrentes para justificar la no contratación de mano de obra femenina, que es su costo laboral más alto que el de los hombres, por los gastos derivados de mecanismos legales de protección de la maternidad, tal como permisos pre- y postnatal, el tiempo para la lactancia, la ausencia para cuidados maternos y el sostenimiento de guarderías. Adicionalmente, el hecho de que se considere que el trabajo femenino es temporal, mientras la mujer se casa o inicia una familia, sirve de justificación para restringir sus oportunidades de acceder a un empleo por los costos derivados del proceso de reclutamiento, selección y formación del personal, así como su capacidad laboral.
El criterio que priva es invertir en el capital humano específico de aquellos individuos con mayores probabilidades de desarrollar sus actividades de tiempo completo y durante su vida, es decir, de los hombres. Al respecto, cabe señalar que la mayor parte del costo de la atención médica y de las incapacidades por maternidad es absorbido por el sistema de seguridad, el IMSS o el ISSSTE. Perdón. Al igual que el mantenimiento de las estancias infantiles, y que estas prestaciones son utilizadas, bueno, ya no, porque ya no tenemos estancias infantiles, y que estas prestaciones son utilizadas por un limitado porcentaje de la población activa femenina, debido a la baja tasa de fecundidad y al corto periodo de vida productiva ocupando en la reproducción biológica. Prueba de ello es que la mayor participación laboral de las mujeres se da precisamente entre los 25 y los 40 años, rango de edades donde se concentra la reproducción. Los datos obtenidos a través de la encuesta sobre costos laborales diferenciados por sexo en México del 2000, elaborado por la OIT y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, indican que aún considerando las licencias de maternidad, el porcentaje de licencias concedidas es más alto para los hombres, según la muestra obtenida en la industria maquiladora de exportación, así como en la maquila tradicional en ramas como la confección, cuya mano de obra es predominantemente femenina. Esto es de licencias concedidas durante el diciembre de 2000 de la OIT, encuesta sobre costos laborales diferenciados de México. En muchas instituciones y empresas privadas, tales creencias y supuestos culturales persisten todavía, influyendo de manera negativa en la toma de decisiones para la contratación o promoción de las mujeres, y se mantiene la resistencia al cambio, las inercias de los procedimientos establecidos y los estereotipos de género. En cambio, en otras se van generando procesos que apuntan hacia la equidad de género, es decir, a propiciar la igualdad de oportunidades para el acceso al empleo, la formación y el desarrollo profesional y humano de las mujeres y los hombres. En el ámbito empresarial también ha empezado a cobrar fuerza la importancia de contar con medidas que permitan evaluar el desempeño y la productividad de las y los trabajadores, con el propósito de aprovechar al máximo sus capacidades y mantenerse en mercado cada vez más competitivos. En este mismo sentido, la OIT, en coordinación con diversos organismos, entre ellos la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, CONOCER, de carácter tripartito, están sumando esfuerzos en torno al diseño y aplicación de nuevos enfoques. Según la revista Forbes, con fecha del 16 de agosto del 2019, la falta de condiciones adecuadas para que las mujeres se desarrollen en el área laboral representa un gran obstáculo para poder lograr un mejor desarrollo humano, social y económico del país. Por ello, es necesario que el Estado cree políticas públicas que las ayuden a desarrollarse de acuerdo con sus condiciones, ya que diversos factores históricos y sobre todo culturales han hecho que la balanza esté mayoritariamente inclinada en favor de los hombres. Las principales razones por las cuales México tiene una de las tasas más bajas de participación laboral femenina se debe a que los estereotipos fuertemente arraigados en la sociedad y a los mitos que mencionamos previamente, que dictan que la mujer tiene que permanecer en casa, y a la falta de compromiso por parte del gobierno mexicano, que se ve reflejada en una nula regulación y políticas que abatan el problema. Esto es del año pasado. Es importante reconocer que si bien este porcentaje es aún bajo, si lo comparamos con el de la población femenina económicamente activa, también es cierto que en consonancia con tendencias mundiales, recientemente se ha producido un aumento de la presencia de las mujeres en cargos de liderazgo en todos los niveles, tanto en las instituciones del sector público y privado como en la sociedad en general. Como podrán ver, les puse algunas personas que son mujeres que están en cargos de liderazgo, y pues hay algunos encabezados que hablan sobre ellas, ¿no? Entonces, pues también estamos teniendo cierta presencia como líderes y como de toma de decisiones. Incluso el día de hoy, María Teresa Arnal dejó su puesto en Google y se fue a otra empresa, ¿no? Entonces el día de hoy mencionó eso, y bueno, pues finalmente ella estuvo durante 3 años como directora general en Google, y ella toma la decisión de salir de Google para irse a una empresa, ¿no? A otra empresa. Pero de 193 países, solo 10 están gobernados por mujeres. Dice la autora Gina Zabludowski, la cual también tiene un muy importante trabajo, les recomiendo que la lean, citando a Roland Ingleman y a Pippa Norris.
en Human Values and Social Change Findings from the Values Surveys, que en la vida política contemporánea, la equidad de género y el rechazo de la idea de que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres se ha llegado a considerar como un importante componente de la democratización. En el marco de la sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que se celebra en la sede de la ONU en Nueva York, se llevó a cabo la Asamblea General abierta por la encargada María Fernanda Espinosa para discutir la participación de las mujeres en puestos de poder. En el ámbito de la participación política, las cifras hablan por sí solas. El 90% de los jefes de Estado y de gobierno son hombres, al igual que el 76% de los parlamentarios, dijo, expresando que los desafíos que encuentran las mujeres en este ámbito son grandes. A menudo, abro cita, a menudo las candidatas políticas en ejercicio, ministras, parlamentarias, alcaldesas y lideresas comunitarias enfrentan grandes barreras, desde resistencias dentro de sus propios partidos hasta dobles raseros y un tratamiento discriminatorio en ciertos medios de comunicación. Espinosa también recalcó que algunos estereotipos sociales se imponen. Lo que las mujeres llevan puesto o cómo lo llevan importe más que sus ideas, y cuando las mujeres se expresan o ejercen cargos de alta responsabilidad, la sociedad es 2 veces más exigente con estas personas. Las mujeres deben demostrar a cada paso que son aptas, capaces y competentes, dijo la ex canciller de Ecuador, asegurando que la violencia contra las mujeres en este medio es un arma poderosa de disuasión, de intimidación y ocurre con más frecuencia de lo que se piensa. Esta situación es real y debemos actuar para combatirla, dijo. Perdón. Agregó que la ausencia o subrepresentación de las mujeres en la vida política impacta de manera directa en el reconocimiento y ampliación de sus derechos y contribuye a perpetuar la desigualdad en el ejercicio del poder y en los espacios de toma de decisiones. Como ya mencioné, de 193 países, solo 10 están regidos por mujeres en la actualidad. Por último, según la presidenta de la Asamblea, la participación de las mujeres en la política promueve la estabilidad económica y contribuye a fortalecer las instituciones. También está demostrado que un mayor número de representación de mujeres en los parlamentos asegura el avance en las reformas de leyes discriminatorias y un aumento en la inversión en áreas claves como la salud, educación y protección social, afirmó. Esto más bien tiene que ver con la cultura, porque sí creo que aunque las mujeres estén en puestos de poder, tal vez no siempre toman las decisiones por y para las mujeres, sino más bien en relación a sus propios intereses y a los intereses del propio partido, ¿no? Entonces, muy bien, eso pues tendría que haber un cambio cultural mucho más profundo, a niveles mucho más hacia la familia, porque esta parte en donde las mujeres toman decisiones para las mujeres, por lo menos en México no se ve, ¿no? Entonces ahora con la nueva ley de paridad de género, aunque haya más mujeres subrepresentadas, porque no siempre son ellas las que toman las decisiones, no hay un cambio pues contundente, ¿no? En cuanto a las mejoras de las mujeres en la sociedad. Por otro lado, en el sector empresarial nos encontramos con similitudes y con base en investigaciones realizadas por la autora en Las mujeres en México, Trabajo, Educación y Superior, Esferas de Poder, publicados en Política y Cultura, y en investigaciones previas a este trabajo, Gina Zabludowski puede observar que si se toma en cuenta las 7 posiciones más altas que siguen la dirección general, directoras generales de administración y finanzas de operaciones de mercadotecnia, área comercial, informática y sistemas, recursos humanos y relaciones públicas, se puede dar como resultado que las mujeres ocupaban el 5.5% de estas posiciones, por ejemplo, en 1994, mientras que en el año 2005 su presencia asciende a 13.4%, lo cual equivale a un aumento de casi 8 puntos porcentuales en su participación en estas instancias. Sin embargo, los escasos puestos de dirección ocupados por mujeres muestran que en la vida corporativa éstas siguen enfrentándose a una segregación laboral. En la práctica, se mantienen las diferencias salariales y los prejuicios culturales sobre las ocupaciones y la productividad de las mujeres. En 2015, más de la mitad de las mujeres, 52.1%, y de los hombres, 51.9%,
18.2%, que trabajaban en el mundo lo hacían como asalariados. Ahora bien, el hecho de que el empleo asalariado haya crecido entre las mujeres no significa necesariamente que sea de calidad y en muchos casos se trata de trabajos informales o inseguros. Está ampliamente documentado que el mercado de trabajo no es una entidad neutra, como tampoco lo son otras instituciones sociales y políticas como la familia y el Estado, y las que está articulado en que un conjunto apoyan la desigualdad de género. Es bien sabido que las mujeres se enfrentan a un mercado laboral jerarquizado por género, tanto por la existencia previa de una composición sexuada de ocupaciones, como por un sistema de determinación salarial y de protección del empleo establecido con fines competitivos y de procesos de nuevas segregaciones. Las principales formas en las que se expresa la segregación en el mercado laboral son: 1. La ocupacional u horizontal, que asignan a las mujeres actividades típicamente femeninas, como la enfermería o la enseñanza, consideradas extensión o derivación de las actividades domésticas y de reproducción. Esto provoca una fuerte concentración de mujeres en pocas profesiones y sectores, que unida a la baja valoración que se le da a las mujeres redunda en bajos salarios. Las teorías feministas indican que las ocupaciones típicamente femeninas refuerzan los estereotipos de la feminidad, docilidad, paciencia, vocación de servicio, etc. Estas ideas se originan en la familia, que además proporciona menos instrucción e información a sus hijas que a sus hijos, lo que restringe las posibilidades laborales para las mujeres. 2. La vertical. Las mujeres acceden a puestos de menor prestigio que los varones y tienen reducidas posibilidades de ascenso, cualesquiera que sean sus capacidades, calificación y experiencia. Jennifer Kuppen, en su programa universitario de estudios de género, indica que la discriminación salarial se da desde el momento en que la mujer es contratada, ya que al ver que quien solicita el trabajo es una mujer, se le cuestiona sobre su situación, sobre su estado civil, el número de hijos, si está embarazada o planea estarlo, entre otras interrogantes que influyen en su contratación, sin soslayar que en ocasiones la apariencia física también es tomada en cuenta en el momento de la decisión. Asimismo, se les restringe el acceso a algunas áreas. Aunque la mujer y el hombre sean igualmente productivos, el empresario pagará salarios más bajos al género femenino, tomando en consideración que las mujeres poseen una oferta laboral inferior que la de los hombres. Esto tomado de la discriminación laboral en México, por Antonia May de la Cruz. Por lo general, los empleos considerados exclusivamente femeninos son los que tienen la menor jerarquía y a los que se les suele asignar un valor inferior en cuanto a requisitos, capacidades y remuneración. Dadas las limitaciones de las posibilidades reales de ascenso, se puede afirmar que en la vida organizacional las mujeres siguen enfrentándose al techo de cristal, metáfora que se utiliza para referirse al conjunto de barreras invisibles que impiden que las mujeres asciendan a los niveles más bajos de la vida organizacional. Se habla mucho del techo de cristal, pero creo que luego se nos complica cuál es el término exacto. Entonces, el término techo de cristal se introdujo por primera vez en un artículo de Wall Street Journal en 1986 para aludir a una serie de barreras invisibles que obstruyen las oportunidades de promoción para las mujeres en la gerencia y que les impiden ascender a posiciones más altas en las estructuras administrativas. Recientemente se ha señalado que así como las mujeres tienen un tope, que es el techo de cristal, también los hombres tienden a enfrentar varias presiones y se les llama a eso escalera eléctrica o glass escalator, mediante las cuales viven obligados a escalar constantemente en la jerarquía ocupacional. Como lo han mostrado varios estudios, la brecha entre la presencia masculina y femenina en los puestos de dirección se explica tanto por factores socioculturales de carácter general como por elementos más específicos relacionados con la cultura organizacional. En este sentido, se puede afirmar que las organizaciones construyen nuevas nociones de sexualidad y que a su vez estas se constituyen con los fundamentos de la organización. Las organizaciones se distinguen por diversos atributos como su tamaño, rama, actividad y objetivos, y la mayoría de ellas implementa una serie de rutinas, normas y tradiciones y descripción de cargos que constituyen la propia cultura de la organización. Puesto que los hombres han creado el arte, la ciencia, la tecnología, la industria, el comercio y el Estado y la religión por siglos, las mujeres han sido consideradas como extranjeras, como intrusas sin derecho de pertenencia en los distintos ámbitos de liderazgo económico, científico, político y cultural. Esto citando a Gina Zabludowski.
Y bueno, como tenemos ya un poquito menos de tiempo, quiero participarles brevemente sobre una encuesta que se hizo para 79 mujeres. Esta tiene sus sesgos, son exclusivamente mujeres profesionistas en su mayoría, tienen un trabajo formal con sueldos arriba de la media y prestaciones, tienen puestos de decisión en su mayoría y tienen, bueno, evidentemente viven en un privilegio o tienen privilegios, recursos económicos para disfrutar tiempo libre, ¿no? Entonces, con estas menciones es importante para que podamos tomar en cuenta lo siguiente. Son datos que se hicieron de recolección de mujeres que tienen estas características, que estuvieron ávidas de participar. Esta encuesta fue tomada online, entonces evidentemente tenían celular y WhatsApp para poderla contestar, ¿no? Entonces, pues una mujer que tiene privilegios, pues es una persona que, por ejemplo, tiene un salario, tiene casa, tuvo una muy buena educación, me refiero a que tiene hasta maestría, educación profesional, pues a lo mejor tiene casa propia o tiene dinero para pagar renta, ¿no? Entonces está en una situación de privilegio en comparación con el resto del país, ¿no? Entonces es una población muy pequeña, pues finalmente los niveles de pobreza que tiene México pues son grandes, y esto pues es un sector de la población que es clase media alta. En su mayoría pues eran mujeres, hubo un despistado ahí que sí era hombre. Entonces aun cuando les comentamos que era una para mujeres, bueno, pero participó y después ya él mismo se eliminó, pero bueno, salió en los resultados. Todas trabajaban, y en su mayoría tenían trabajando más de 10 años. Muchas de las personas que están aquí contestaron la encuesta, bueno, al menos mis invitadas, y ellas a su vez compartieron esta encuesta con sus conocidas o colegas dentro pues de sus áreas de trabajo, ¿no? Entonces, fue una bonita dinámica en donde las mismas mujeres se empezaron como a participar en esta encuesta, y lo hicieron también incluso a través de Facebook, y personas que no conocía mostraron ese interés en seguir participando en este estudio. Bueno, tenemos una gran presencia de mujeres de 35 a 45 años. También, bueno, tenemos que la mayoría trabaja dentro del sector privado y la iniciativa privada, después el sector público y gobierno, y el tercer sector, y otros que la mayoría de esas mujeres eran que tenían sus propios negocios. ¿Cuántas horas a la semana se dedican al trabajo? Era una sumatoria de horas de 3.810, que era un promedio de horas de 48.24 horas de salario, de horas trabajadas con salario. ¿Consideras que tu compensación económica, bueno, creo que esa respuesta es general, o sea, si se la hagas a un hombre o a una mujer, es igualmente proporcional a las horas trabajadas? La mayoría contestó que no. ¿Dedican más tiempo al trabajo que las cuestiones personales? La mayoría contestó que de lunes a viernes dedican más tiempo al trabajo que a cuestiones personales como familia, amigos y actividades de esparcimiento. Otra de las preguntas era: después de la jornada laboral, ¿cuánto tiempo ocupas en las labores del hogar, cuidados y acompañamientos de personas de la tercera edad, niños, animales, limpieza en general, etcétera? La mayoría contestó que 2 horas diarias es lo que dedican, pero viene también 3 horas, y más de 4 horas también pues tiene un punto porcentual importante. La mayoría tenía apoyo en sus casas para poder llevar a cabo los trabajos en el hogar o trabajos domésticos, ya sea por familiares, ya sea que sus mamás o muy pocas tenían empleadas domésticas, pero en general eran familiares las que ocupaban hacían esa labor. Esto es importante preguntar porque, bueno, quería saber qué era lo que ellas se fijaban en el momento que entraban al trabajo, o sea, cuando les entrevistaban, qué era lo más importante para ellas. Y bueno, todas, casi en su mayoría, mencionaron que el salario, pero también mencionaron que el tener un tiempo equilibrado para trabajo y vida personal, eso es como muy millennial, el trabajo y la vida personal, salario, prestaciones. A la mayoría pues les gustaba el trabajo que estaban desempeñando, una posibilidad de proyección, desarrollo personal y profesional, clima laboral y tipo de contratación. Querían tener un equilibrio familiar y laboral, y pues los objetivos familiares también eran importantes.
12, ¿cuál es el sexo predominante en su área laboral? En su mayoría, por ejemplo, eran mujeres y las jefas eran mujeres. Eso es lo que ya les mencioné hace rato, ¿no? Que tampoco, o sea, eso no quiere decir que aunque tengamos una desigualdad y que tengamos esta situación de brechas de género, no quiere decir que las mujeres estemos pues como conectadas con estas necesidades que tienen las mujeres, lo cual es bastante triste porque creo que hay dos términos muy padres que se llaman sororidad y afidamiento que justamente generan eso, que haya una red de apoyo entre las mujeres para que entre todas podamos salir avante, ¿no? Ante esta situación que estamos viviendo en la actualidad. ¿Cuál es la relación con su jefe? En su mayoría decían que era una buena relación. Había comentarios bastante complejos en cuanto a las relaciones con sus jefas, en su mayoría mujeres. Y en su mayoría también se consideraban capacitadas, o sea, como que con la capacidad para poder desempeñar de manera sobresaliente su trabajo, ¿no? Entonces tenía un equipo de liderazgo, se preguntó si se tenía, cuenta con la capacidad para trabajar en equipo, si tenía una buena relación con sus pares hombres y con sus pares mujeres. ¿Consideras que se te ha tratado justamente cuando has competido con un hombre por un puesto en el que ambos estaban igualmente preparados? El 70% de las entrevistadas no había competido con un hombre y había considerado justo su proceso, pero también hubo comentarios porque era una encuesta donde sí era necesario como la parte cualitativa, porque yo quería saber qué era lo que estaban sintiendo, qué era lo que estaban pensando, y la verdad es que fueron muy generosas en cuanto a sus opiniones, ¿no? Entonces sí comentaron muchas cosas, estas son algunas de ellas. Entonces las invito a que la lean porque bueno, pues son muchísimas, pero pues si les pueden dar una ojeada, es interesante ver lo que las mujeres están diciendo, ¿no? Esto es una muy pequeña muestra. A mí en algún momento me gustaría llevar pues a una muestra muchísimo mayor, con preguntas como mucho más puntuales y mucho más, que a lo mejor incluso una de las compañeras me hizo mención de algunas cosas que podíamos incluir, ¿no? Entonces eso pues siempre enriquece, ¿no? Siempre enriquece el trabajo que las otras personas te comenten tu trabajo, ¿no? Entonces esas eran algunas de las cuestiones que ellas comentaron. ¿Alguna vez te has sentido discriminada por ser mujer en o en algún otro empleo? 79% de las entrevistadas habían sido discriminadas. En su mayoría habían sido porque eran obviamente mujeres, y también porque habían estado, por ejemplo, embarazadas, ¿no? Hay una que dice: mi ex jefa me regañó por mi segundo embarazo y desde ahí me acosó hasta que logró mi renuncia, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos que tenemos. Mi ex jefe era misógino, prefieren hombres para puestos altos por sentirse, por sentirse superiores, la jefa no quiere mujeres trabajando con ella. Incluso en la misma encuesta había mujeres que decían que no le gustaba trabajar con mujeres, ¿no? Entonces las mismas mujeres están diciendo eso, ¿no? Entonces no hay como esta oportunidad ni apertura para que pueda verse esta dinámica, o sea, incluso dentro de las mujeres, para que pueda haber una disminución en la desigualdad. Bueno, esto es otro de las cuando se sienten discriminadas, que el ambiente era muy misógino, no había mujeres gerentes, menor salario y oportunidades. Una reclutadora me comentó que no me da el trabajo por tener una hija. ¿Algunas veces te has sentido acosada sexualmente por un hombre en o en algún otro trabajo? ¿Por qué? Este es un tema que pues bueno, finalmente es muy, muy amplio, que no voy a ahondar mucho en él, pero por ejemplo el día de hoy recibí una noticia bastante triste, que una de mis excompañeras del Colegio de México hizo una publicación sobre que había sido abusada por más de 2 años por uno de los padres legionarios de Cristo, cuando ella era niña. Y ella se hizo una carta pública de cómo había vivido esa situación. Es muy duro ver que una persona tan cercana haya vivido eso durante 2 años. Su mamá nunca se dio cuenta, ¿no? Entonces, apenas hasta el día de hoy, su mamá se está dando cuenta de lo que sucedió cuando ella tenía 10 años, ¿no? Entonces, estas situaciones, la mayoría de las mujeres, en mayor o menor medida, hemos vivido de algún modo el acoso. Entonces, por eso quise incluir esta pregunta. Y pues incluso le mandé un mensaje a esta compañera por decir que pues que qué valiente, ¿no? Porque ella se había, incluso lo publicó, la entrevistaron, y pues yo tengo una gran admiración por ella porque ella
pues aventado a hacer dicha acusación a estas personas, ¿no? Para que no lo vuelvan a hacer. Entonces, pues yo también las invito de igual forma, si ustedes han vivido alguna situación así, pues acérquense o no a sus redes para que puedan ustedes resolverlo. Bueno, entonces aquí también hay, casi todas dijeron que sí, el 87% de las entrevistadas había sufrido acoso. Esto me pareció importante mencionarlo o preguntarlo porque quería saber si al sufrir el acoso, ¿qué habían hecho después de eso en el caso de haberlo suscitado? Y bueno, el 67% de las entrevistadas no pidieron ayuda y el 33% de las entrevistadas que sí pidieron ayuda, que sí pidieron ayuda, se sintieron en su mayoría juzgados o poco apoyadas en el momento que ellas pudieron comentarlo, se sintieron culpables, sucias, con culpa en el momento que expusieron que les había pasado una situación de acoso. Había como un reclamo de la parte oyente de decir, bueno, pues es que ¿qué hiciste? Es que no sé qué, o sea, cosas así que ellas habían vivido. En la parte de cuántos hijos tienes, como podrán ver, pues en su mayoría, bueno, teníamos de 35 a 45 años y aún así, en su gran mayoría no tenían hijos, ¿no? Entonces, esto también es importante porque sí el cambio generacional que se está dando es importante, ¿no? Entonces, aquí lo estamos viendo, pues que por lo menos en este mes estamos teniendo una muestra importante de que en realidad las mujeres están decidiendo no tener hijos o pues, retrasar su maternidad. ¿Consideras que en tu trabajo o en anteriores apoyan a ti o a otras compañeras que son mamás? En su mayoría dijeron que sí. Les digo, o sea, viven como en esta situación de privilegio, ¿no? Muchas pues tienen prestaciones, tienen como estas oportunidades, sí, pero es importante mencionar que no tenían hijos la mayoría, entonces ellas estaban hablando por terceros, ¿no? Pero las que sí tenían hijos, en su mayoría decían que pues no había apoyo, que no les interesaba, que las mamás pedían permiso para sentarse o para faltar y muchas veces pues eran como sesgadas incluso de la toma de decisiones. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando tuve a mi tercer bebé, sí, porque tengo 3 hijos, pues no había sala de lactancia en el trabajo en el que yo estaba y era una cosa terrible estar, ¿no?, lactando en donde no te puedes sacar la leche, ¿no? Entonces pues tenía que, en mi caso, ciertas complicaciones. Entonces, ciertas cosas que existen de este tipo, pues que afectan a las mujeres en el momento, pues que estás en un proceso biológico, ¿no? Y aparte se me olvidaba todo, que eso no se me ha quitado. 23. ¿Consideras en general que por ser mujer tienes las mismas oportunidades que tus pares hombres en el área laboral? La mayoría dijo que no, que hay que demostrar mucho más, o sea, que sí, en las que dijeron que sí, era porque tienen que trabajar mucho más que sus pares hombres, que sí tenían las mismas oportunidades, pero era porque ellas se habían esforzado más o habían dedicado más horas al trabajo, y pues que no se sentían en algún momento, pues bueno, pues que eso era como algo ya, ¿no? O sea, como de, pues somos mujeres, le tenemos que chingar más, ¿no? Bueno, perdón, le tenemos que tener como más trabajo, le tenemos que hacer muchísimas más cosas para poder estar a la par, ¿no? Entonces, también el hecho de que ser mujeres y tener hijos, pues eso pues finalmente las dejaba en una total disparidad con sus pares, porque en el momento que tienes que tomar permiso para que tu hijo esté enfermo, que tienes algunas situaciones con el niño, pues entonces eso ya te resta puntos. 24. En el caso de ser madre, ¿consideras que tienen las mismas oportunidades que tus pares mujeres? Había un mayor nivel de compromiso por parte de las mujeres, pero tenían que demostrar con arduo trabajo su valía en el empleo, debido a que saben que tienen que ocupar tiempo para la escuela, es lo que les había mencionado. Pero pues sí, en su mayoría tenían mayor posibilidades las mujeres que no tenían hijos a las que sí los tenían. Y en la última pregunta, les pregunté como de manera abierta qué era lo que ellas pensaban en relación a al trabajo de las mujeres en este país, y en general, como ustedes pueden ver, pues son pues comentarios bastante, pues hablando como desde el enojo, dentro de la frustración, ¿no? Porque pues hay una cultura injusta. En su mayoría la palabra de injusticia se lee en estas preguntas.
Incluso hay una que comentó, yo estudio también el empleo femenino y la tasa de participación en México, y lo que sucede es que la discriminación hacia nosotros se da en todos los estratos socioeconómicos, no obstante tiene efectos directos en las mujeres de menos recursos, ya que son ellas las que no pueden pagar para el cuidado de sus hijos y el trabajo del hogar, por lo tanto suelen tener dobles cargas laborales y menos tiempo con los hijos, lo que implica importantes efectos sobre la calidad de vida de ellas y sus familias. Entonces, en realidad es como un resumen de lo que ya nosotros pudimos ver. Bueno, aquí hay unas fuentes de información y como conclusiones, la igualdad de género en los mercados laborales no solo es lo correcto por hacer, sino lo más inteligente, dice el BID, ya que diversos estudios arrojan que el PIB de América Latina podría crecer del 2.6 billones de dólares, el 34%, si se cerrara por completo la brecha de género en la participación de la fuerza laboral. Esperar más de 2 siglos para cerrar la brecha económica de género, el tiempo que tomaría si nos mantendríamos en la misma trayectoria, no es una opción. El éxito dependerá de que gobiernos, empresas, sociedad civil y hombres y mujeres nos unamos en un esfuerzo continuo y conjunto para la construcción de un futuro más equitativo. De igual forma, un estudio reciente también en el BID, la cual es una organización financiera internacional que con sede en Washington, ha demostrado que la implementación de políticas públicas que minimizan el tiempo que las mujeres dedican a la atención, por ejemplo, más guarderías, pueden lograr un aumento del PIB en México de casi 6%. Una manera de expandir el acceso a servicios de alta calidad de cuidado infantil, de educación preescolar y atención a adultos mayores, así como a las escuelas con horario extendido, podría mejorar. Bueno, había una baja oferta de esos servicios que conlleva que las responsabilidades de cuidado recaigan en el interior del hogar. O sea, es decir, a mayor servicios que tenga la mujer, pues va a ser mucho más productiva, y entonces hay una participación del Estado que podría mejorar eso, y pues que se puedan construir mejores relaciones de igualdad dentro del ámbito laboral. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los beneficios que las empresas e instituciones públicas y privadas pueden obtener al eliminar prácticas discriminatorias? Que exista mayor motivación personal de las y los trabajadores a laborar en un clima laboral de cooperación y respeto, contar con mayor oferta de personal capacitado y adecuado para cada puesto y en todos los niveles, animar a las personas a aportar todo su potencial, eliminar el estrés derivado de la discriminación y el hostigamiento sexual, incrementar la productividad. Con ello se puede promover la independencia y los derechos económicos de las mujeres e incentivar su capacidad productiva. Facilitar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres a los recursos, el empleo, los mercados y el comercio. Eliminaría la segregación en el trabajo y toda forma de discriminación en las mujeres en el empleo. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Perdón? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Tenemos exactamente los 10 minutos para hacer. Hola, doctora, mucho gusto. Yo llegué un poquito tarde a la plática por cuestiones académicas, pero quiero felicitarla más que una pregunta o un comentario, felicitarla por esta ponencia. No debe ser fácil hablar de un tema como este en un país como el nuestro. Entonces, todo lo que muestra pues habla de la realidad que vivimos día con día todas las mujeres. Aquí la mayoría somos mujeres, así que no nos van a dejar mentir, ¿no? Y agradecerle el abrir el panorama de lo que es el ambiente laboral, ¿no? Porque a veces estamos inmiscuidas en lo que es todo lo externo, pero no nos damos cuenta de lo que pasa también en el trabajo. Entonces, me parece una plática muy interesante, muy importante, y ojalá que esto permitiera reflexionar no tanto a los hombres, sino a las mismas mujeres que, como lo comentó, a veces somos nosotras las que nos ponemos el pie, ¿no? Entonces, felicidades por esta ponencia. Muchas gracias. Gracias. Antes que nada, muchas felicidades, maestra. Fue muy explícita en varios temas. Más quiero aunar de la Gaceta de la semana pasada, precisamente en cuestiones de género, hubo cambios aquí en la UNAM, porque usted tocó el tema de acoso. Entonces fueron tanto expulsiones de alumnos como suspensión, y también
fueron rescisión de contrato de los maestros, fueron cerca de 80 y tanto, 89. Entonces, pero en la Gaceta del día de hoy hay 3 temas que precisamente tocan en cuestiones de género. Voy nada más para aportar de lo que usted acaba de dar, porque creo que es importante. Sí, En la página 6, trabajo la universidad para erradicar la violencia, primer encuentro de comisiones internas de equidad y género. Esa es una. La otra que viene, que sería misión de alumnos de Harvard para hablar de inseguridad y violencia, que también es importante, es una conferencia. Y la otra que viene siendo la cultura, porque abarca varios temas, que es equidad de género en proyectos y relanzamiento de la cultura de la UNAM. Ese es un punto. Lo otro quiero tocar dentro del campo de la genética, porque no se mencionó, pero creo que unas investigaciones que sale el día de hoy dentro de la Gaceta, es importante que, aunque tiene que ver con esto, con la descifra de la evolución del genoma humano, porque hay un punto medular. Lo voy a leer textualmente tal como es, aunque viene referencia a través de los insectos, pero va en relación tanto al hombre como a la mujer. A lo que me refiero que sencillamente como seres humanos no hay ni superior ni inferior, sino todos tenemos una evolución y no se ha aplicado la ética como debe de ser, como responsabilidad tanto en el hombre como en la mujer, porque también, así como hay avances, también hay retrocesos. Dice que la investigación permite indagar la evolución de los genomas en general, independientemente de que se trate de un insecto o un humano, pues ambos comparten la misma secuencia de bases que compone el ADN. La forma en que se organizan es compartida por todos los seres vivos. Entonces, aquí en esto no hay ni más ni menos. Creo que todos somos iguales. ¿Por qué? Porque ha habido cambios a través de la historia, se ha dado. Y si vemos dentro de la que es la evolución dentro de lo jurídico en México, dentro del campo de la salud abarca tanto para hombres y para mujeres, que tiene que ver en el mes de diciembre aproximadamente, y dentro también del campo laboral, en cuestiones de economía, también han aportado tanto hombres como mujeres, en cuestión que sea equidad, no interesa la profesión que se tenga, sino debe de ser la remuneración por parejo. Entonces creo que hay muchas brechas, muchos cambios, y esto, como usted mencionó, con el techo de cristal, el año pasado precisamente en la Torre de Humanidades tocaron estos temas a nivel internacional. Entonces hay mucho material, hay cambios, y la felicito porque cuando usted está tomando sobre esto, todos estos puntos, y más que nada salud en el trabajo, se mezcla todo. Entonces va arte, cultura, educación, academia, bueno, creo que abarca en general, y creo que es muy importante que sea así, que sea integral, que sea holístico. La felicito nuevamente, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Pues antes que nada, muchas felicitaciones. No estuve en los primeros minutos de iniciada ya la sesión. Definitivamente me iré al video en YouTube, creo que sube las sesiones, y me pondré al corriente. Vaya, veo muchos temas muy importantes y muy asertivos. Sin embargo, yo creo que me voy a ser muy específica con el que más llamó mi atención, y acerca del mito de la maternidad que usted mencionaba, y de estos 90 días laborales de incapacidad, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que es un punto muy importante, el cual se le tendría que dar seguimiento en algún momento, pues hasta hablándolo, no sé, una iniciativa, etcétera. Creo que, como lo mencionaba la neurocirujana que usted acotaba, era como esta situación de si ya estamos viendo toda esta situación de neurotransmisores, etcétera, después de posparto, la verdad es que sí se me hace, y no es la primera vez que lo escucho en algunas ponencias, literalmente el destete del bebé y la madre. Entonces
Creo que el vínculo maternal que se está realizando es muy precoz, sigue siendo muy precoz, creo que hay que trabajar en eso y que se hagan nuevas iniciativas. La verdad es que tener 90 días y que tú puedas hacer uso de ellos, no sé, y casi todos se quieren ir, no sé, 5 días antes de una fecha probable de parto, ejemplo, si fuera vía natural, ¿no? Entonces, yo siento que es muy corto, yo no soy madre, definitivamente tengo muchas compañeras que lo han sido y muchas conocidas, y hay veces que sí es bien importante decir esta situación de que a veces atrasamos mucho esta situación de poder decir sí a la maternidad, pero también porque tenemos muchas ilusiones de seguir creciendo y seguir empoderándonos y seguir apoyándonos nosotros como mujeres, ¿no? Entonces, es muy buena la ponencia, pero definitivamente yo creo que no me voy a embarazar hasta que sean más días de incapacidad, ¿no? Okay. Entonces, muchísimas felicidades. Y se redujeron. Seguramente. De mis primeros 2 hijos tuve 45 días antes y después, y en el tercero tuve 40 días. Exactamente. Sí. Hay una brecha increíble ahí, pues bueno, a seguir trabajando en eso, ¿vale? Gracias. Muchas felicidades. Por tus comentarios. Bueno, pues muchas felicidades por la ponencia, me gustó muchísimo. Lo que más me llamó la atención, bueno, yo participé en esa encuesta y en mi trabajo la mayoría somos mujeres y lo que sí, y lo vivo a diario, es que nosotras mismas nos ponemos el pie. ¿Tú qué aconsejarías, o sea, o qué propondrías, no sé, para nosotros? Y yo a veces lo he hecho, la verdad, sinceramente estoy abierta, lo he hecho yo misma, pero ¿cuál decía perdón por el término, un wake up call, un aviso para decirnos estamos en el mismo barco, ¿no? O sea, ¿qué aconsejarías para decir cuando tú piensas eso, que a alguien, yo no tengo hijos, que a alguien más le den el permiso o que tenga algún privilegio en esa situación y que yo diga, ay, bueno, porque yo no tengo hijos, no voy a tener la misma oportunidad de eso? Entonces,